Hola, Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo aquí a Richard, a Camila, a ver, a Cristina y a Kevin. ¿Es correcto? Sí, Richard por acá. Ah, qué bien. Bueno, mira, vamos a ver. ¿A ustedes les llegó la presentación que teníamos para hoy? Mm, sí, Sí, sobre migraciones. sí. Es que he estado tratando de compartirla aquí en el screen, pero no puedo hacerlo, no me da chance de hacerlo. Vamos a ver. Estoy tratando de compartir a compartirla para irla llevando, eh, pero no lo logro, ¿ves? Entonces, bueno, pero si ustedes la tienen ahí, podemos ir viéndola en el transcurso de la clase. Hay 5. Yo no sé si vamos a tener a más gente. Empezamos de una vez, tal vez, para no perder tiempo. ¿Les parece? Ok, entonces empezamos con Richard, Camila, Cristina y Kevin. Nada más 4 ahí en estos momentos. Ok, entonces vamos a ver. La idea de hoy es ver el tema de las migraciones y cómo las migraciones, más bien la pregunta generadora de esta clase es cómo el Estado, como una unidad política, social, económica, como la hemos definido, responde a la migración como un fenómeno histórico. O sea, no es la primera vez que en la historia de la humanidad ocurren las migraciones, pero es la primera vez que ocurren en un estado, digamos, liberal, contemporáneo, eh, asociados a varios factores. Generalmente los factores migratorios estaban ligados exclusivamente a la guerra. Hoy tenemos una multiplicidad de factores que hacen que la gente se traslade de su lugar de residencia a otro lugar dentro del país o fuera del país. Entonces, un poco la idea dentro de los temas que estamos analizando respecto al Estado, hemos hablado del tema ambiental, hemos hablado del tema tecnológico, ahora estamos hablando del tema migratorio. Digamos, son lo que llamamos en el curso presiones hacia el Estado, presiones contra el Estado, y si el Estado está siendo capaz de atender, resolver, incidir en este fenómeno. Entonces, básicamente yo empezaría diciendo que hay pues dos tipos de migración, una migración interna y una migración internacional, que es un poco lo que está en la presentación. Eh, Primero que todo, ¿verdad? Es digamos, una definición inicial, ¿verdad? Sobre el tipo de migraciones. Eh, Podríamos ver en las migraciones internas, pues algunos factores que se hacen, digamos, principalmente importantes, como son el empleo, las oportunidades de empleo, las oportunidades de educación, de salud, de seguridad. Y casi siempre estas migraciones son hacia ciudades, o sea, es una migración urbana en la que
digamos, la principal causa es, digamos, la ciudad como un estadio superior a la zona rural, tal y como lo vimos en algún momento. Las migraciones son todavía más importantes cuando a partir del 2010 se rompe, digamos, el paradigma internacional y hay más gente en las ciudades que en la zona rural del mundo. Entonces, hay, digamos, un primer approach, es el tema de la migración interna, del desplazado interno, y está el migrante internacional. Eh, Hay otros factores. A mí me gustaría tal vez que ustedes pudieran decirme si ven, aparte del factor económico, o sea, el hecho de que el empleo está en la ciudad, estamos hablando del desplazamiento interno, ¿no? Estamos hablando de las formas internas de migración dentro de un país. Sí, hay algunos otros factores que deberíamos tomar en cuenta que son los que pueden explicar ese desplazamiento interno. Abro el foro para sus opiniones. Tengo a Richard ahí. Bueno, hay 11 estudiantes ya se amplió la lista, tengo más vamos a repetir, tenemos estaba Camila, Cristina, Jefferson, Montenegro, Paula, Paula Seas, Richard Núñez, Kevin Esquivel. Y tengo a alguien más acá que dice María González, Avilés. Hay 11 personas conectadas ahorita. Ok. 9, perdón, ahorita hay 9. 8 más bien, 8, 8, 8. Listo, entonces abro el foro para discutir si en el desplazado interno ustedes ven algunas otras razones que el Estado tiene que atender, más allá, digamos, de la educación, la salud, las oportunidades de empleo y la seguridad, digamos, como 4 factores inicialmente. Adelante, María. ¿Se escucha? Totalmente bien. Ah, ok. Yo pienso que tal vez, dado que Costa Rica es un país que en teoría está optando por el sello verde, aparte de estas que usted mencionó, creo que deberíamos ir fuerte con el área ambiental, que tal vez está dejando un poquito de lado. No sé, pienso yo. Pero, digamos, en cuanto al inmigrante, ¿crees que exista un tipo de migración ambiental? Que la Sí, gente pueda claro. trasladarse por razones digamos, fenómenos hidrometeorológicos, razones climáticas, digamos. ¿Lo ves así en el caso nuestro o en otro país? En el caso nuestro no, pero en otro país definitivamente se puede ver. Ok. Y digamos que estaría seguridad, trabajo, o sea, empleo, educación, dijimos seguridad ambiental. ¿Qué otro? Bueno, y eso lo veríamos, eso lo estamos viendo ya, o sea, ya lo estamos viendo en zonas isleñas, donde hay un desplazamiento de la zona marítimo terrestre y se anuncia que algunas de las islas del Pacífico, pienso por ejemplo en la Polinesia Francesa, Ujú. eh, tienden están con fenómenos que antes nunca habían visto, tipo tsunami, tipo eh, invasión del mar hacia la superficie terrestre. Sí, eso puede ser un factor que tenemos adicionar ahí al desplazado que busque dentro de su país o eventualmente fuera un traslado. ¿Hay alguna otra opinión de los presentes? Podríamos hablar de la disponibilidad de Richard. recursos, Ujú. Ok, tipo, ¿qué recursos, Richard? por ejemplo, falta de agua o falta de alimentos. Ok, ok, me parece bien. Eh, no hemos citado, bueno, digamos que esos podrían ser razones
de carácter... bueno, Kevin quiere decir algo. Kevin. No, no quiere decir nada, Kevin. Ok. Entonces, bueno, ese es el desplazado interno, ese es digamos, el migrante interno. Está el migrante internacional. En la presentación hay dos posibilidades, una de breve plazo y otra de largo plazo. Aparte de estas razones local internas, digamos, internas de un país que podrían provocar el desplazamiento de una ciudad a otra, generalmente de campo a ciudad, ¿qué otros podemos adicionar? ¿Son los mismos factores que hacen que una persona se traslade a otro país o hay otros factores que cuenten en el migrante internacional? Abro la discusión sobre esta pregunta. Las situaciones políticas, los conflictos internos. Situaciones políticas, digamos, estamos hablando de régimen Sí, democrático, dictatorial, ¿ok? Condiciones del régimen, digamos. ujú. ¿Qué otras? Hay otras más, o sea, fuera de las internas son como más económicas y sociales, productivas, ambientales, como dijo la compañera. Pero a nivel internacional, digamos, cuenta también la parte política. Tal vez por el área de las guerras también. Es algo que se ve en el Medio Oriente y que Europa y algunos países del Medio Oriente están sufriendo también. ¿Ok? Eh, ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo podría el Estado atender estas migraciones? Ya digamos, hablemos indistintamente de la migración interna, en donde lógicamente hay digamos, un volumen de personas que pasan a otro sector, a otra ciudad, a otro espacio, y el migrante internacional que llega también a las ciudades. O sea, ese es otro tema. Generalmente el migrante busca la ciudad, o sea, busca también las oportunidades de empleo, de educación, de salud. O sea, las mismas razones internas de la migración interna se convierten en razones ya cuando el migrante, por razones políticas o por razones también ambientales o lo que fuera, pasa a la frontera a otro país, también llega a la ciudad, no llega a la zona rural. Está llegando más a la ciudad. Obviamente está la excepción de trabajadores agrícolas que alimentan, digamos, tareas agrícolas que no hacen los nacionales. El caso de Costa Rica con la cogida de café, ¿verdad? Que están temporalmente en una zona rural. Pero vamos a ver, ¿existe algún otro elemento que podamos tomar en cuenta, María, en la parte política? No, no sé, no se me ocurre ahorita tal vez como otro factor en la parte política. Ok. Paso a la segunda lámina en la que dicen algunos efectos demográficos. Bueno, puede haber desequilibrios en el volumen por sexo de personas, o sea, puede ser que eh, aumente digamos, el migrante varón sobre la mujer o viceversa. La estructura de los hogares cambia porque también la migración a veces no es de toda la familia. Si la migración es económica, generalmente una de las personas de la familia, sea el hombre o la mujer, son los migrantes y dejan a la familia en el otro país para recibir digamos, una remesa, pero eh, la conformación de las familias empieza a cambiar. Puede ser que el migrante pueda moralmente o no moralmente, el análisis lo podríamos hacerse de otra familia. O la persona que quedó en el otro país también. Igualmente, las familias a veces reciben a un tío, a un hermano, a un primo,
generando una dinámica de estructura familiar o de estructura de hogares diferente, ¿verdad? Y luego viene la transnacionalización, que es las familias que tienen un nacido en el país receptor, una persona que ya es nacional del país y tiene otros hermanos que son del otro país. Entonces empieza a darse una figura de familia transnacional, digamos, como un efecto colateral de la migración. Yo quisiera hacer una pregunta general. ¿Cómo el Estado recibe estas migraciones? O sea, ¿cuál es cuál es el primer approach que nosotros podríamos tener del Estado o la primera reacción del Estado? Yo tengo algunas alternativas, pero me gustaría que ustedes tal vez me indicaran cómo responde el Estado a estas migraciones. O sea, estamos hablando de por lo menos unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 10 factores que incitan a la migración. Eh, ¿Cómo responde el Estado? Depende de la capacidad que tenga cada estado para, o como la política que tenga para migraciones. Por ejemplo, es como lo vimos hace unos años con los cubanos y luego con los inmigrantes africanos y haitianos, que por ejemplo a los cubanos rapidito buscaron la manera de que siguieran su camino a Estados Unidos y actualmente en la frontera con Nicaragua está la base donde están el montón de estos inmigrantes haitianos y africanos que quedaron, que muchos no han podido seguir y hay otros que hey, los vemos a veces en las calles, unos supermercados ahí buscando la manera como de conseguir dinero, entonces es como va a variar mucho de qué tanto le interese, pienso yo, porque de ahí esos tienen como más necesidad que los cubanos tenían y siento que eso se ha dejado de lado y no se les ha buscado como ayuda o ver de qué manera se van desplazando para Estados Unidos. O sea, eso lo Eh, digo yo porque lo vivo ahí, porque de ahí están ellos básicamente donde yo vivo, entonces esa es como la percepción que al menos yo recibo. ok, entonces digamos, deberíamos ponerle énfasis en la primera lámina donde hablamos de migrantes internacionales en el temporal. O sea, existe también una migración transitoria. Recuerdo muchos de esos migrantes que decían, nosotros no queremos quedarnos en Costa Rica. O sea, es un lugar de paso. Estamos trasladándonos hacia los Estados Unidos y tenemos que pasar por aquí obligatoriamente. O sea que también hay un migrante oportunístico, ¿verdad? Si lo queremos llamar así, o temporal, que también el Estado tiene que tener una reacción. Pero yo antes de entrar a lo que yo podría llamar las tres respuestas que tiene el Estado, me gustaría saber qué opina el grupo sobre si la política migratoria de estados como el costarricense es una política, digamos, pareja para todas las nacionalidades. Es una política en donde se trata igual al centroamericano que al europeo o al caribeño. Si es una política racial, si es una política donde prevalece el poder económico. ¿Qué pasa si viene un europeo sin dinero o viene un nicaragüense con dinero? Y si hay un tema si ese tema de poder adquisitivo, ¿ustedes creen que se toma en cuenta? Si hay, digamos, una congruencia entre lo que se dice por parte de digamos, en este caso del presidente y las instituciones que vigilan por la migración, si hay una coherencia y si es selectivo. O sea, ¿ustedes creen que es universal la política o que hay algunas discriminaciones en en la política migratoria? Paula. Bueno, yo pienso, hablando más o menos con los centroamericanos y europeos, que en realidad el tico es mucho de doble moral. Ujú. Entonces, por lo general, si son latinos, como que lo va a tratar más despectivamente, y aunque sea un europeo que no tenga los recursos, por ser europeo, lo va a ver como de una manera diferente.
tanto como por el estatus de, de no estar en Latinoamérica. Entonces siento que se los van a tratar diferente y que les van a dar como, ¿cómo se dice eso? Como una preferencia. Ok, ¿alguna otra opinión? Gracias, Paula. Richard. Pero eso sería en la percepción que tenemos los costarricenses o directamente el gobierno, porque más bien nosotros bueno, los costarricenses se quejan de la asistencia que da el gobierno a extranjeros, porque supuestamente saturan los servicios, pero sí se les brinda ayuda a las personas, bueno, normalmente cuando vienen de Nicaragua sí se les brinda ayuda. Entonces, a pesar de que el tico se queja o no está de acuerdo, el gobierno o la asistencia social sí les da ayuda. Es más que nosotros no estamos de acuerdo, pero sí, creo que el gobierno sí hace por ayudarlos. Pero también hace unos años, creo que fue Luis Guillermo Solís, que había dicho que no aceptaríamos migrantes de Medio Oriente porque crearían guetos creo que fue la palabra que utilizó, o anillos de miseria, Sí. y la diferencia cultural era mucha. Entonces que no se aceptaba, a pesar de que Costa Rica era parte de la, ¿cómo se llama? La comisión. De la Organización Migratoria Internacional. Creo que es ese, no recuerdo sinceramente, pero Costa Rica siendo parte de ese tipo de organizaciones o de ese tipo de comisiones, el presidente llegó a decir que ese tipo de migrantes no serían aceptados por las diferencias culturales y las creaciones de niños de miseria. Sí, pero digamos, ok, hablemos de la política migratoria del Estado. Después podemos hablar de la percepción de los costarricenses. Pero digamos, la política migratoria, por lo que dijo ahora Paula, creo, digamos, es selectiva. No, no es una política que se sienta universal para todos los extranjeros. O sea, podríamos percibir que esa política tiene, podría estar facilitando el proceso migratorio para, digamos, europeos y otras nacionalidades y no así para centroamericanos. Hay algo también del poder adquisitivo que podría estar tomándose en cuenta acá, digamos, una persona que viene con dinero versus una persona que viene más bien a pedir empleo. ¿Cómo lo ven? También, Profe, profe, pero yo consideraba que, por ejemplo, con lo que estaba mencionando de los cubanos y de la parte de los nicaragüenses, es que el plan para las migraciones en Costa Rica no está tan bien definido. Entonces, al no estar tan bien definido, hay muchos vacíos que a la hora de enfrentarse con cosas masivas o cosas muy específicas no saben cómo afrontarlo de manera política. Y es algo que diferencia mucho con los países tal vez más como la Unión Europea, que ellos se han trabajado más por hacer planes específicos para situaciones específicas. No es lo mismo una migración de parte de los nicaragüenses que una migración venezolana. O sea, ¿no crees que no hay una política bien definida? Ajá, considero que debería trabajarse más por las situaciones en las que personas están migrando, por ejemplo, las migraciones que son de paso a las migraciones que son por necesidad de quedarse en el país, son muy diferentes. Y al no saber exactamente, digamos, solo trabajarlo como una migración y no como por qué se da esta situación, quedan debiendo bastante poder enfrentar estas situaciones. profe, Gracias, Ana. ¿Quién es? Jefferson, profe, ¿me escucho? Jefferson, te escucha bien. Sí, claro, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a lo que sería el tema, a mí me gustaría dar un punto de vista. Si gusta, ¿verdad? Cuando yo termine de formular el argumento, me corrige o no. Cuando ya se hablaría de más que todo lo que sería, perdón, el flujo de inmigrantes hacia acá, hacia Costa Rica, por ejemplo, o hacia otro estado en general. No sería más que todo una mano de obra, no le llamemos barata, sino más bien gratis, porque por así decirlo, aquí en Costa Rica, el Estado invierte mucho dinero en lo que seríamos nosotros, meramente los costarricenses. Desde pequeños nos dan seguro de salud, nos dan educación gratuita, y eso, ¿verdad? Para generar impuestos cuando
pasemos al sector laboral para contribuir al Estado. En el caso de lo que sería un inmigrante, esa inversión ya la hizo otro Estado. Entonces, las personas no vendrían aquí a generar básicamente estos impuestos para el Estado de manera gratuita sin que el Estado, así como por así decirlo, Costa Rica, el Estado receptor, eh, no haya hecho así mayor inversión en ello, ¿no? Esto más bien no beneficiaría al Estado. Gracias. Gracias, Jefferson. Bueno, es un buen punto. Digamos que vos lo que decís es que ellos no nos costaron, no nos costó, digamos, su educación, su formación y que la estamos recibiendo, pero a veces los niveles educativos no son tan altos del migrante, ¿verdad? O sea, si alguien fue a una universidad afuera y se graduó y viene con títulos, es efectivamente alguien pagó por eso que no fuimos nosotros. Pero si alguien viene más bien necesitando un empleo porque las condiciones económicas de su país de residencia no son las mejores, pues hay que más bien darle cierta asistencia, ¿no? a esa persona o a esa familia. Es válido, ¿verdad? Eso que decís, pero siempre y cuando estemos hablando de gente que viene con cierta formación y con cierta nutrición y cierta salud, ¿verdad? Porque, vamos a ver, en Costa Rica a la persona, al niño, se le ve desde que nace con una tarjeta y un libro donde vienen las vacunas y viene todo eso. Esa persona que viene, migrante, viene sin ningún récord de nada. O sea, no sabemos si tiene vacunas, si fue de un médico, si tuvo una nutrición adecuada, ¿verdad? Como se recibe acá. Entonces también yo pienso que un tipo de migración anula la otra en ese sentido. Pero bueno, no sé, ¿qué pensás? Profe, ¿puedo decir algo? Dale. Que con respecto a eso, de las migraciones, que, bueno, que no necesariamente siempre vienen como con los niveles de estudio y todo eso, en realidad es cierto. Porque, por ejemplo, en Nicaragua, las personas comienzan a estudiar inglés hasta noveno grado. Entonces, si llegan aquí a Costa Rica, o sea, no pueden aspirar como a, digamos, como a tipos de trabajo, call center o así, porque en realidad el inglés de ellos es muy básico. Porque yo me acuerdo cuando estaba allá, ya eran muchachas, 15 años, y yo les estaba explicando los colores y de direcciones y frutas y cosas muy básicas que de los chicos vemos casi que desde kinder. Entonces, siento que sí, o sea, el nivel de educación les puede ayudar mucho, pero si verdaderamente lo tienen bien. Y bueno, sí, me gustaría a mí retomar un punto, ¿verdad? Contribuyendo al punto que acaba de mencionar Paula, que, que, o sea, viendo la situación, no tanto social y económica, otros países, más que todo en términos de educación, por ejemplo, yo tengo amigos que son de Colombia, Argentina, uno que otro venezolano y sinceramente no sé, o sea, en carne propia cómo estará la situación en dichos países, pero yo me he puesto a hablar con mis amigos que, o sea, que tienen familias con poder adquisitivo, podría decirse considerable, que asisten a centros de estudio privados en dicho país y más bien el nivel de educación, o sea, yo hasta me quedaría, o sea, en varias ocasiones he estado en conversación con ellos acerca de temas recurrentes de política internacional o temas así super X, por así decirlo, y es un tanto notorio ver la diferencia de lo que sería la educación de otro país en comparación al nuestro. También tomando en cuenta los estándares, ¿verdad? De que Costa Rica, si mal no me equivoco, es el tercero a nivel latinoamericano con mejor índice educativo, después de Cuba y Chile, creo que es. Pero sí, contribuyendo al punto de Paula, me gustaría sí tomar ese hecho de que sí, el costarricense tiene un grado de educación un tanto mayor respecto a otros países de la región. No sé si me voy a entender. Sí, Sin sí. embargo, yo considero que
bueno, comparando con toda la parte de la educación, el profesor mencionó que no solo hay problemas de migración, tal vez de países latinoamericanos, sino que también podría darse de países europeos. Y pues ahí yo considero que tal vez podría haber una mejor educación. Por eso yo siento que cae muchas veces en la idea de a qué viene el inmigrante. Si viene por el hecho de que aquí tal vez tiene una mejor capacidad de trabajo por lo que estudió, o si viene porque realmente en su país no, la situación económica es muy mala. Y de ahí la cantidad de veces, porque siempre he visto un poco que se menciona el flujo económico que sufren los países por tener muchos emigrantes, porque el dinero no se va a quedar aquí si tienen una familia, no se viene en Nicaragua o en Venezuela. Sí, bien, voy a pasar nada más un momento a un tema, digamos, que no está en la presentación, pero que me parece importante recalcarlo, que son, digamos, las tres respuestas que yo vería del Estado a la migración. Eh, bueno, hay que decir también que de acuerdo a las estadísticas, más o menos un 2,5 a 3% de la población mundial es una población migrante. Estamos hablando de que en un mundo de 7 billones de personas, un 10% son, vamos a ver, 7 mil millones. Eso significa que un 10% son 700 millones. Vamos, habría que hacer el cálculo de cuánta gente verdaderamente serían las personas migrantes. Estamos hablando de un 2%. Más o menos serían como, oh, vamos a ver, son cerca de 140 millones de personas en todo el mundo que andan en la migración. Una cosa importante acá es cómo cómo recibe el Estado a los migrantes. Hay digamos, alternativas que deberíamos valorar aquí. Una es el tema del rechazo. O sea, el Estado puede rechazar, sea que por una razón de política pública, de legislación, de un gobierno específico, puede ser que la política sea rechazo al inmigrante, es decir, un rechazo en frontera y un rechazo con peligro de deportación en el territorio. Es decir, no queremos inmigrantes. Esa es una política y una forma de reacción que posiblemente ustedes más recientemente la han escuchado en el caso de los Estados Unidos. Una segunda alternativa es la asistencia humanitaria, que es un poco lo que pasó aquí en el gobierno de Luis Guillermo cuando pasaron cerca de 50,000 personas desde Panamá hasta Peñas Blancas, que es la asistencia humanitaria. O sea, digamos, la movilización de recursos como si fuera un huracán, con alimentos, con hospedaje, con diferentes aspectos, digamos, de tipo asistencial, medicinas, etcétera, que es como una segunda forma de atender el fenómeno de la migración. Y hay un tercero, que es la aceptación económica, social y hasta política del inmigrante. Es decir, los recibimos con más bien como un motor de desarrollo, o sea, queremos inmigrantes para que sean parte del proceso productivo, ¿verdad? Antes de que vengan ilegalmente y tengamos que regularlo en una forma casi a escondidas. Muchos empresarios piden, yo veo que los empresarios piñeros, los empresarios cafetaleros piden inmigrantes para el final del año. Sí, el sector privado activo quiere inmigrantes porque el costarricense no está haciendo ese tipo de trabajo. Entonces, esa tercera implica una política totalmente diferente. Entonces, me gustaría que analizáramos esas tres políticas o esas tres visiones, eh, también asociado a la lectura de Robert Gilpin sobre las ideologías políticas. Recordemos que en el capítulo de Gilpin que yo les facilité, se habla de tres ideologías: la ideología liberal, la ideología nacionalista y la ideología marxista. Eh, yo sé que eso suena como muy en la estratosfera,
pero son, digamos, tradiciones o visiones de pensamiento político que es importante saber identificar. Y también Gilpin nos dice que de esas tres ideologías surgen tres enfoques contemporáneos de las relaciones internacionales. Uno es la teoría de regímenes internacionales, que lleva pegada ahí la teoría de estabilidad hegemónica. La otra es la teoría dual, de economía dual, y la tercera es el sistema mundial moderno. O sea que cada una de esas ideologías más o menos le da ciertas luces a estos enfoques. Y uno podría decir que la ideología liberal es un poco la de regímenes, que la ideología nacionalista es la de la sociedad dual y que la ideología del sistema mundial moderno corresponde al marxismo, a la aceptación, perdón, a la aceptación del migrante. Esta asociación la hago únicamente para fines de poner la teoría del Estado en perspectiva en un tema tan importante como este, que es el tema migratorio. Vean que la migración es un tema, como será tecnología, como será el cambio climático, ¿verdad? Es uno de los grandes factores, de las grandes presiones que vemos como presiones hacia el Estado. Entonces, me gustaría comentarios sobre esas tres respuestas del Estado y tratar de ubicar en cuál estamos nosotros en Costa Rica, en cuál está Estados Unidos, en cuál está México, en cuál está el Reino Unido. Me gustaría comentarios del grupo sobre estas tres alternativas: rechazo, asistencia humanitaria y aceptación, y su vínculo con la parte teórica. What do you think about it? Tengo a Montenegro en línea, vamos a ver. A ver, Brame, desde la parte tal vez de la aceptación, considero que es como lo más complejo de trabajar a nivel gubernamental en general, porque eso es mucho de una parte cultural y es algo que se requiere educación para que las personas, tanto en gobierno y como personas normales, logren acoplarse a estas situaciones. Y yo siento que tal vez en este caso las migraciones que vemos ahorita o las conocidas actualmente son todavía muy jóvenes como para que el cambio cultural pueda darse. Tiene todavía que trabajarse bastante. Entonces siento que desde el nivel de aceptación falta mucho porque es algo que requiere educación de varios años. Cosa que me parece muy interesante porque históricamente siempre han existido las migraciones. Pasó, digamos, cuando inclusive al inicio del conocimiento, descubrimiento, entre comillas, de América y todo esto, hubo flujos de migraciones. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo flujos de migraciones, lo cual me parece interesante que todavía las personas no tengan como esa educación hacia la migración. Y eso pasa no solo en países latinoamericanos, sino que también en europeos. Pasa en la frontera de Alemania con los turcos, que hay muchos ataques de violencia y todo, que inclusive el gobierno le cuesta manejar por lo mismo. Dame un momentito, por favor, un momento. Sí, correcto. Entonces vamos a ver. Vos decís que, pero digamos, la política, en el caso nuestro, de nuestro país, no es cierto que la política del presidente Alvarado es una política de aceptación, ¿o no? ¿Cómo la observan ustedes? Hola, Sona. Sí, Go ahead. You wanna speak in English or Spanish? cualquier. Dale. ¿Quién es la pregunta? Lo siento. No, la pregunta es ¿qué piensan de las tres alternativas que he puesto sobre la discusión? Una que sería el rechazo del inmigrante por parte del Estado, otra es que la ayuda humanitaria y la otra es la aceptación económica, social y política. En el caso de poderse
puedes pensarlo en el caso de Dinamarca, cómo funciona la política migratoria. Y sí, ¿cuál de esas tres podría ser más, digamos, identificable con la realidad? Okay. ¿Puedes hablar en inglés? Please, go ahead. Okay. What of the three alternatives would be better in your thinking? Well, there is the immigration, economic, and what more? I'm sorry. Well, the first one is rejection of the A immigrant. rejection. The first one Immigrant. is just rejection. Yeah. The state doesn't want the immigrant to come in to be part of the country, to be part of the society. The second one is humanitarian assistance. And the third one is acceptance. I mean, there's the three potential alternatives for the state. Yeah. I mean, what happens in Denmark right now? Yeah, that would be great to have your opinion on that. Well, what happens in Denmark right now is there is not per se a crisis, but right now Denmark is in a panic mode, more say. They think, or they feel the government right now and the government, previous government, they think they accept too many immigrants. And we as a nation in Denmark spend a lot of money in the humanitarian areas in where there is a crisis. Denmark spends a lot of money on there. So right now they would rather to not accept immigrants and help the places that are actually in a crisis. For example, Syria, or in Turkey, there's a lot of camps, and also in Greece. I don't know what the alternative would be. For me, I know because I'm an immigrant myself. I would think that the best way is to accept it. Of course, not accept everyone because there's no space for it and there's no money for it. But if someone is fleeing a country because of war or anything of the sort, I think Europe as a continent have the money and the resources to accept them in the period that is needed. Denmark have the means and the economy to accept immigrants. I think there's just this way of how to integrate them into society, and I think a lot of Danes, especially the Danish government, the previous one, thought that a lot of Danish values would be heard if they took in more immigrants. That's the situation in Denmark right now. It's become way harder to come into Denmark or Europe in general than it was 10, 15 years ago. But I think it's because of the massive immigration of Syria that was a few years ago. There's a lot of people immigrating because of fleeing, not only immigrating, but fleeing because of the conflicts in Syria in places around there as well. Okay, so now it's no acceptance of the immigrant. It was before. No. Before the policy was more open to the immigrant, and right now it's not. Exactly. And what about the humanitarian assistance? There's a lot. A lot. Yeah, Denmark when you say there's a crisis, when you say there's a crisis in Denmark, it's a crisis. I mean, economic, financial crisis. No, I mean, no, not at all. It's not that Denmark. Yeah. When you mention a crisis, what do you mean? It's more so in the government itself. It's not that in Denmark as a public we feel there's a crisis. It's more so because the Danish government, or some of the Danish government, some of the parties, they feel like immigrants is ruining the society. And it's a discourse. It's not to say everyone thinks like that, but there's become more parties in the government that's against immigration. And there's more party made that's kind of neo-Nazi like. There's not a lot of them, but we have a few
smaller parties that just become a thing. So I think it's more so what you see mostly in the whole world, but especially in Europe, that this anti-immigrants parties are becoming and are forming again. So that's what I mean with crisis, that they feel like they're being attacked by immigrants, or they feel like it's the Danish society is being invaded. But in reality, there's not that many immigrants. I think it's under 10% of Danish population that are immigrants, which isn't a lot in the larger spectrum. But it's just what the discourse have become, not just in Denmark, but in Europe in general. At least my perspective on it. Means that we can jump from acceptance to rejection, to humanitarian assistance, and so on. So that is not, I mean, that the policy depend upon the government in place. It's not, I mean, it's difficult to perceive in your country and even in other countries a more permanent public policy of immigration. This is depending on the political mold, the political spectrum at the moment. Exactly. I see. Okay, guys, what do you think about it? About some comments? It's a different perspective from what we think we have in Europe. Or is the same? Same is happening in the United Kingdom, and the same is happening in France. Exactly. All over the place in Europe. Yeah, it's generally in Europe where the discourse has become the same. Okay, go ahead. Vamos, Ana, al menos de lo que me comentaba. are you going to speak in English or Spanish? Spanish. I prefer Spanish. I'm very bad in English, but okay. No, español está bien. ¿Está bien? Sí. Ok. Con lo que comentaba Zona, me pareció que Trump había hablado de esto, había dicho que lo que querían era más nacionalismo para que las personas emigrantes, en vez de tener un lugar donde acogerse o que lo acogieran, tuvieran un país que sea propio y vivir ellos ahí, digamos. Cosa que, en mi opinión, es una postura interesante para un país como Estados Unidos, que pues alentaba tanto la globalización, tanto la necesidad de conexión entre países, que ahora esté volviendo a la parte nacionalista. Y siento que todas estas ideas, porque creo que United Kingdom también lo tiene, es parte mucho de la migración, y el que de cierta forma ya no pueden como con tanto flujo de personas, y pues se refleja en países como europeos, como también países latinoamericanos. Solamente como que me parece interesante, ya que esa opinión de nacionalismo pues se ha visto también en otros países. Bueno, pero aparte de las opiniones sobre nacionalismo, ¿qué pasa con estos países? No necesitan algún tipo de trabajo, de mano de obra. O sea, ¿cómo está la economía de esos países? Ya no es necesario, porque podría, en la tercera alternativa de aceptación, estamos hablando de que la política no es simplemente recibirlos, es decir, bueno, vienen otras personas a ser parte del aparato productivo, a tener empleo legal, y los necesitamos para el crecimiento de la economía. O sea, ¿no ven ustedes eso? ¿Sí? Una pregunta. La postura del gobierno no depende del tipo de migración, si es legal o ilegal. Porque, por ejemplo, la migración ilegal serían personas que terminan creando fuga de divisas. Son personas que no pagan impuestos, que, bueno, el mismo trabajo es ilegal, entonces al final ese dinero no se queda en el país, entonces se convierte en un escape de dinero hacia el país de origen de la persona. Y bueno, el tipo de migración, ya sea legal o ilegal, depende directamente de cómo lo atiende el país. Porque, por ejemplo, Estados Unidos
como hegemón siempre ha puesto recursos, no solo para ayudar a las personas, porque a pesar de la opinión que tengan los estadounidenses, existen programas de protección, existe ayuda humanitaria, las tarjetas verdes, y se ayuda también a los países para que las personas no tengan que salir. Entonces, no depende directamente de qué tipo de migración sea, como si es legal o ilegal, o no sé, estamos hablando directamente de migración ilegal. Es que la migración se hace legal o ilegal depende de la política pública, por eso, es decir, el que sea legal o ilegal depende de estas tres posiciones, de cualquiera de estas tres. Si yo como gobernante convenzo al Parlamento y a la sociedad de que hay que rechazar a los inmigrantes, simplemente es ilegal. Pero si fijo reglas más amigables y digo, bueno, hay que asistir humanitariamente, digamos que es legal, con permiso, o si digo, bueno, vamos a recibir al año 50,000 inmigrantes de diferentes nacionalidades o de todas las nacionalidades o de solo unas nacionalidades y logro abrir, digamos, una política más, digamos, tener una política más abierta, pues entonces es legal. Es que por eso la legalidad la da, digamos, la política. Por eso yo insisto mucho en que esta carrera es política, porque los decision makers son los que deciden si es legal o si no es legal. Bueno, no hay nada que lo haga de forma abstracta, ¿verdad? Eso. Entonces, la legalidad depende mucho de quién decida que. O sea, la legalidad la forman los parlamentos cuando deciden las leyes. Son los que dicen qué es legal y qué no es legal. O sea, son los que definen qué es la política del país o el gobierno con una política determinada, siempre y cuando cuente con el respaldo legislativo, ¿verdad? Y judicial. Porque también está el otro tema. Las personas inmigrantes son personas universales, o sea, no son del país, pero tienen derechos humanos. Entonces, la asistencia humanitaria es como una asistencia de derechos humanos dada por las convenciones mundiales de derechos humanos. O sea, que al final de cuentas, esa persona es parte del Estado porque está en ese Estado en ese momento y el Estado debe proteger sus derechos y esos derechos humanos. Entonces, también ahí hay un tema de cómo percibe el Estado los derechos humanos. O sea, la política de derechos humanos se trabaja de una manera restrictiva o de una manera más abierta, más interpretativa. Vean ustedes, por ejemplo, un ejemplo tal vez poco, no tiene que ver con inmigrantes, pero aquí la fertilización in vitro no fue varias veces sentenciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenía que darse la fertilización in vitro y el Estado costarricense se negó por años a hacerlo. Y es un derecho de cualquier persona que esté en Costa Rica de tener un hijo a través de fertilización in vitro, como un derecho humano. Entonces, depende mucho también que cómo el Estado tiene ordenados sus prioridades de derechos humanos. Entonces, si no hay, por eso es importante, la pregunta generadora es si el Estado está respondiendo debidamente a las presiones migratorias, ¿verdad? ¿Cómo lo está haciendo? Lo legal, como te digo, lo hace el Estado. O sea, no hay nada, no hay una ley, salvo los derechos humanos, no hay una ley que obligue al Estado a aceptar o no inmigrantes. Podrían restringir. Es una política del Estado, del gobierno de turno, que diga, mire, aquí nosotros vamos a permitir solo, no sé, 50 personas de cada país o solo personas inmigrantes de Centroamérica. O vamos a decir, esa decisión es una decisión política que se toma en sede política, ¿no? Sí. No sé, ¿algún otro elemento que quieran discutir sobre este tema de esas tres posibles alternativas? Hello. Profe, ¿me escucha? Sí, Es que Alejandro, Paula. es que Alejandro no le sirve el micrófono, entonces le mandó un mensaje con la opinión de él. Ah, dale, lo tienes ahí. Entonces, para ver si usted la puede ver, porfa. Pero te lo mandó a vos.
¿A usted? Ah, voy a verlo. Ok, al celular Al o chat, en el creo. chat. Creo que es en el chat. Sí, Vamos a en ver el en el chat chat. interno. Sí, dice Costa Rica está en un estado dual. Tal vez. Este país le da una amplia existencia a multitud de inmigrantes latinoamericanos, pero al mismo tiempo repele cotidianamente nutridos grupos de extranjeros que intentan entrar al territorio y residir en él. De Alejandro. Las mismas, dice mismas herramientas. Ah, bueno, hay más, perdón. Dice, dice que el micrófono no sirve. Bueno, creo que es incompatible con el programa y no logro comprender el motivo. De manera que intentará participar. Ah, bueno, no, digamos el micrófono. Dice, yo considero que el estatus del inmigrante tiene mucho que ver respecto a la acogida que el Estado receptor pueda darles. En países como Canadá, por ejemplo, existen extensos programas de trabajo en los que los inmigrantes son recibidos e insertados satisfactoriamente en la sociedad canadiense. Mientras que cuando se trata de movimientos migratorios más descontrolados, con un carácter incluso masivo, el país de acogida no tiene las mismas herramientas de acoplamiento para estos grupos. Sí, bueno, gracias Alejandro. Bueno, sí, digamos que por eso es importante, es decir, el tema nuestro aquí es cómo los estados reciben la migración. Y Canadá es un buen ejemplo porque es un estado multicultural y muy despoblado. Si se quiere ver, tendrá unos que 40 millones de habitantes y es un país muy grande, es un territorio muy extenso. Entonces, son países que sí ven en la migración una forma de desarrollo, que sería la tercera alternativa. O sea, Canadá sería una buena explicación de la tercera alternativa. Eh, el asunto es cómo, por eso es importante la política migratoria. Si la política es yo digamos definí tres, pero puede haber que haya algunas mezclas entre las tres o alguna otra. Eh, Porque, digamos, lo ideal sería contar con una aceptación del inmigrante independientemente de su nacionalidad en cuotas planificadas de número de personas, porque tampoco un Estado va a verse obligado a recibir más cantidad de lo que la misma planificación haya decidido y que de en adelante se establezca una política en donde el inmigrante está insertado en el aparato productivo y no es un digamos, eh, un extraño, una persona discriminada, una persona que se ve mal, sino que legalmente, digamos, asumida como en una forma legal. Eh, Me gustaría también, vamos a ver, algunas opiniones sobre eh, otras experiencias migratorias, digamos, sobre aspectos positivos y negativos de la migración, si ustedes pueden opinar sobre eso. Voy a nada más hacer un receso de 30 segundos. ¿Me permiten? Es un 30 segundos.
disculpen, adelante. Adelante. Hola, hola. Perdimos el rumbo. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿qué opinan? Vamos a ver, sobre, digamos, hablamos primero de los tipos de migración, migraciones internas, migraciones internacionales. Hablamos de los factores que digamos, producen la migración. Y adicionamos algunos otros que no son, digamos, serían unos que son para las dos tipos de migraciones, pero hay un plus que es las internacionales que tienen razones más políticas. Hicimos comentarios sobre Dinamarca y también hablamos de tres tipos de respuesta del Estado, que son el rechazo, la asistencia y la aceptación. Y quería un poco hacerle unos comentarios de parte de ustedes sobre beneficios y perjuicios de la migración en términos generales. O sea, qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tiene la migración en el mundo, de acuerdo a lo comentado. Richard. Supongo que entre algo negativo es, bueno, la fuga de cerebros, la pérdida de personal capacitado en el país de origen y que muchas veces son personas que no llegan a desempeñarse en lo que estudiaron en los países receptores. Entonces es un despilfarro, un desperdicio de sus conocimientos, de lo que aprendieron durante sus estudios, como el caso de México, que es el mayor país expulsor de personas estudiadas hacia Estados Unidos. Entonces, creo que ese es un problema como la fuga de cerebros, pero para el país receptor se convierte en algo bueno, se convierte en un gain drain, creo que es una ventaja porque no invirtieron recursos en educar a esas personas y son personas que se convierten en mano de obra para ese país. Bueno, pero estás hablando de la gente que logró estudiar. Los que no estudiaron. No, estamos hablando de un sector de los inmigrantes, que son los que se prepararon y tuvieron oportunidades de estudio, pero más bien yo no tengo porcentajes por categoría educativa, pero tengo la impresión de que también hay muchos inmigrantes que no tienen, que pueden trabajar en trabajos, digamos, no profesionales y que son muchos, ¿no? Bueno, por esa parte de los Mari. inmigrantes que no son, o sea, que tal vez no tienen estudios, dependiendo del país al que lleguen, pues de ahí es una ventaja porque muchas veces las personas o ciudadanos de ese país no quieren hacer ese tipo de labores, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, acá que lo vemos, recoger café, recoger naranjas, todo ese tipo de trabajos, el tico la verdad es que no lo quiere hacer. Y en Estados Unidos, bueno, los trabajos de limpieza, de cuidado de niños, ¿verdad? Un montón de ese tipo de trabajos, los estadounidenses no lo quieren hacer. Entonces, por esa parte podría decirse que es bueno porque en el país hay personas que no, hay escasez de personas que no quieren hacer ese tipo de trabajo y llegan estos inmigrantes que pues de ahí tienen ese trabajo, entonces es un beneficio para ambas partes. Sin embargo, el problema es cuando hay en exceso personas, ¿verdad? Entonces de ahí no hay trabajo para darle a todos y de ahí ese es un problema. Ok, María. Camila, que no ha hablado, Camila, ¿qué piensa? Camila. Cristina. Ana. Pero ya he hablado mucho. No, ya comentarios finales, final remarks. Creo que Pros y contras, pros y contras. ante todo eso, yo creo que
mucho de mi opinión se mantiene, que es el hecho de que todo depende de qué tan preparado esté el país para el tipo de migrante, porque son muy variados. Muchos de ellos son, digamos, por ejemplo, pasa mucho en Costa Rica que personas que estudian ingenierías prefieren irse a trabajar a Estados Unidos o trabajar en un país europeo, porque lo que ganan ahí es mucho más de lo que van a ganar aquí y tal vez para un trabajo que no es tan difícil. Pero también existe el caso de las personas que van porque sinceramente económicamente el país no puede ofrecerles nada por el estudio que tienen, que es realmente muy bajo. Entonces van a otros países a hacer mano de obra, por decirlo entre comillas, más barata, que sin embargo sí implica una cantidad de dinero que pueden darle a la familia. Entonces, ante todo esto yo considero que tal vez, por lo menos de Estado de Costa Rica, deberían tener un plan que sea más específico, que pueda abarcar más los vacíos de conocimiento que hay sobre las migraciones, de qué tipo de migraciones se está hablando, qué clase de personas están migrando y cómo solventar las situaciones con cada tipo de migración. Porque si se trata de abarcar todo con el mismo, no sé, con la misma ideología, pues habrán momentos en los que no funcione y siempre que algo no funciona termina por quebrarse. Ok. Michelle. Michelle no está. La veo en línea. Veo a Alejandro. Vamos a ver, Camila no nos contesta. Cristina tampoco. Profe, creo que hay Ana. varios con el micrófono malo. Dice Camila Murillo Mm, que el micrófono no le funciona. Entonces no sé si quieren escribirlo en el chat, porque ahí sale a la par, chat de todos. ok. Eh, Profesor, sí, adelante, Richard. am, podemos hablar de las transformaciones en la identidad cultural. Es que hay teóricos que hablan de que supuestamente se da una pérdida de la identidad porque la identidad es estática y que cuando una persona se mueve pierde lo que lo hacía pertenecer a esa identidad y a veces son personas que no pertenecen ya a ningún lado, no se identifican con ningún país y quedan, por decirlo de una forma, sin identidad, pero por otro lado también se puede dar una transformación, como un enriquecimiento cultural al recibir personas diversas y se da una transformación entre las personas del país receptor y las personas que vienen. Correcto. Entonces, la identidad cultural. Ok, aquí estoy tomando notas. Ok, ¿qué piensa? Vamos a ver, en el chat está, creo que Alejandro escribió. eh, Camila dice, de manera negativa, vamos a ver qué dice Camila. Hay un mensaje de Camila. No sé si ustedes lo pueden ver también. Hay varios. El de Camila y el de Alejandro. Ok, de Alejandro dice, la migración genera intercambio cultural y con esto enriquecimiento de la misma, que es lo que vos decías ahora, Richard. También permite que se ejecuten múltiples labores vitales para muchas economías. Un ejemplo claro sería acá en Costa Rica, las labores desempeñadas por inmigrantes centroamericanos en sectores agrícolas, principalmente los nicaragüenses. De manera negativa puede crear también problemas para el país emisor, que pierde mano de obra e incluso profesionales. Y en el país de acogida, si se trata de movimientos migratorios en oleada, se convierte en un reto poder dar una asistencia integral, sería para el grupo que ha llegado a solicitar asilo. Hay que aquí diferenciar, digamos, el tema del asilo político y el inmigrante, ¿verdad? El refugiado político es una figura, digamos, un inmigrante forzado. Siempre es un inmigrante, pero digamos, tiene una condición jurídica diferente porque está forzado por una circunstancia, porque participó en una manifestación política, es líder de un partido político, un sindicato, un grupo social beligerante y está siendo perseguido por el sistema político, ¿verdad? Porque no hay derechos consolidados. Es decir, en países donde no hay libertad de expresión, como el caso de Nicaragua,
lógicamente un periodista puede ser encarcelado. Y eso genera todo un problema de asilo, de refugio. Es diferente al inmigrante que viene por razones económicas, ¿verdad? Dice Camila que el micrófono no le funciona nada más. Después dice otra vez Alejandro, la migración genera intercambio cultural. Bueno, yo creo que ya lo dije. Pero Camila sí dice aquí, en mi opinión, la manera en la que un Estado recibe a los inmigrantes depende demasiado si estos migrantes tienen o no algo que aportar al país. Ya se dijo que el dinero que ganan no se queda en el país que lo recibe. Sin embargo, si este puede desempeñarse en un empleo que otros ciudadanos no están dispuestos a realizar, los inmigrantes se vuelven casi necesarios para el país. Ok. Bien. Yo no sé si alguno más quiere participar en estas final remarks. Veo que a algunos no les sirvió el micrófono. Entonces, bien. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos un invitado para la próxima clase. Como ustedes saben, hay otro grupo de Teoría del Estado en la tarde y tenemos que acomodar, es un invitado importante porque es de la OIM, Organización Internacional de Migraciones. Y me gustaría preguntarles si ustedes, que yo sé que algunos trabajan, tendrían posibilidades, tal vez no de la 1:30, sino de hacer una conferencia con este invitado, digamos, para los dos grupos a una hora intermedia, digamos a las 3 de la tarde del día martes, porque, o que ustedes vengan a la 1:30 y hacer una sola conferencia. Quería preguntarles porque no me gustaría que se perdieran esa oportunidad. La verdad es que eso lo íbamos a tener para hoy, pero por todo este asunto con coronavirus y todo esto, la persona tuvo problemas con desplazamiento de Centroamérica y no pudo estar ayer o hoy acá en Costa Rica. No sé qué les parece, si ustedes creen que puedan asistir a la clase próxima martes a la 1:30 o si a consideración de ustedes hacemos más bien convencemos al otro grupo de que hagamos una sola conferencia a las 2:30 o 3. Recibo comments. Bueno, profe, yo en realidad se me dificulta porque yo a las 2 tengo clase, entonces tengo clases de 2 a 5, entonces al menos a mí sí se me dificulta el martes en la tarde. Ok, ¿y cómo están los demás? Es para ver si mantenemos la clase de hoy en 8 a la misma hora o si ustedes pudieran asistir a la conferencia sobre migraciones, porque esta persona no puede en la noche, puede en la tarde. Profe, ahí estamos poniendo en el chat quiénes pueden y quiénes no. Me estoy viendo. Si yo puedo, a la 1:33, martes en la tarde, perfecto. Yo puedo a las 3, ok, sí. Yo puedo a las 3, ok. Entonces voy a tratar de ver si puedo acomodar esa conferencia para el próximo martes con una persona muy calificada de la OIM. Aparte de que me interesa que les explique un tema de pasantías y otras cuestiones que tal vez les pueda interesar a ustedes. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Es que ahora recibí una mala noticia de un amigo que falleció y entonces estoy un poco, la verdad, impresionado y quisiera como procesar un poco eso. Así es que quedamos acá y yo no les he enviado, no les he enviado algunos documentos que se van a subir sobre las próximas clases, pero vamos a seguir con migración el próximo martes. ¿Estamos de acuerdo? Nos despedimos. El plan de trabajo se le envía por correo, ¿verdad? Por favor, necesito el plan de trabajo de los grupos y el plan de trabajo individual. Ok, perfecto. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Un gran gusto poderlos tener por esta vía. Chao, profe, gracias. Un Chao. abrazo, gracias, Bueno, gracias. chao, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Buenas noches. Ustedes. Buenas noches.